Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana. La verdad es que es un tema bastante complicado y hay muchas diferencias, no solo en la tradición, sino también en los dogmas, en las cosas principales de nuestra fe. Como vimos en el vídeo anterior, la fecha oficial de la separación de la Iglesia Católica Romana de la Iglesia Ortodoxa, que viene del día de Pentecostés, cuando la Iglesia se fundó, era el año 1054. Pero obviamente el proceso de la separación empezó antes, en el 1014, más o menos. Entonces, la primera diferencia y una de las más importantes es la figura del Papa en el catolicismo. Para los católicos romanos, el jefe de la Iglesia es supuestamente el obispo principal de Roma, el Papa de Roma, y le llaman vicario, es decir, el diputado oficial de Cristo en la tierra. Por tanto, en su opinión, debería tener autoridad directa sobre todos los miembros de la Iglesia. Y para los ortodoxos, la cabeza de la Iglesia es Jesucristo. Y no hay ninguna persona como Papa que tiene poder absoluto. No tenemos ninguna persona suprema. Y en la Iglesia Ortodoxa el Señor no dio tal poder a una sola persona, sino a toda la Iglesia cuyo portavoz es el Consejo de los Apóstoles o sus concesores, los obispos y los concilios. Y por lo tanto, los apóstoles, cuando surgieron cuestiones en toda la Iglesia que requieran solución, se reunieron en Jerusalén para un concilio y las resolvieron conjuntamente con la ayuda del Espíritu Santo. Como ellos mismos dijeron, agradó al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces, en 1870, en la Iglesia Católica Romana, de la idea errónea antes mencionada sobre la supremacía surgió la segunda idea errónea de los católicos. Más tarde comenzaron a afirmar que el Papa no puede cometer errores cuando habla de fe y moral, y por lo tanto lo llaman infalible. En la Iglesia Ortodoxa solo la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, y un individuo siempre puede errar en la fe y expresar un juicio erróneo. Por lo tanto, desde la antigüedad, la Iglesia Ortodoxa, cuando aparecieron los herejías y comenzaron los juicios sobre la fe, nunca se basó en la voz de un individuo, sino que convocó concilios ecuménicos, siguiendo el ejemplo de los apóstoles que convocaron el primer concilio en Jerusalén. En la Iglesia Católica Romana piensan que el Señor Jesucristo, en lugar de él mismo, nombró una cabeza de la Iglesia al apóstol Pedro, quien supuestamente se convirtió en el primer obispo de la ciudad de Roma. Y después de su muerte, ese poder de alguna manera pasó a los obispos posteriores de Roma. Y en la Iglesia Ortodoxa, sin embargo, estas afirmaciones son erróneas. Los apóstoles de Cristo consideraban a Pedro como un hermano igual y no como la cabeza suprema de ellos mismos. Esto se desprende, por ejemplo, del hecho de que en el concilio de Jerusalén no le dieron la presencia a Pedro, sino a Santiago. En los siglos antiguos, los cristianos no consideraban a los obispos romanos como cabezas de toda la Iglesia y mucho menos infalibles en materia de fe. Pero los primados de todas las iglesias locales eran considerados iguales entre sí en su servicio bajo la única cabeza, Cristo. Y los católicos romanos usan esa frase para defender el poder del Papa. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no lo dominarán. Para explicarlo hay que usar la interpretación de Juan Crisóstomo. Jesucristo creó su iglesia no sobre el nombre, sino sobre la fe. Para entender la Biblia siempre hay que usar la interpretación de los Padres Santos, como dice la regla 19 del Sexto Concilio Ecuménico del año 680. Incluso hay que recordar que Pedro renunció 3 veces, pero no pierde su fe como Judas. Incluso en futuro Pedro va a fortalecer a otros en su fe. Y también hay que recordar que la Iglesia no pensaba que el Papa de Roma era la cabeza infalible de la Iglesia, porque incluso en el Séptimo Concilio Ecuménico condenaron al Papa Honorio
como un hereje. Y en general, en el primer milenio no hay ningún indicio de tener a la figura del Papa de Roma como la cabeza infalible de la Iglesia. Y la segunda diferencia es el filioque. Literalmente significa y del hijo. Y ahora vamos a hablar sobre eso un poco más profundamente para que lo podamos entenderlo mejor. Entonces, los católicos romanos inventaron la doctrina de que el Espíritu Santo supuestamente emana simultáneamente tanto del Padre como del Hijo. Y en el siglo XI, bajo la presión de los emperadores alemanes, la Iglesia romana introdujo esta adición al texto del antiguo credo cristiano, aunque anteriormente los propios papas peleaban con los partidarios de este aumento, que contradecía las palabras del Señor, introduce la desigualdad en las personas del Hijo y del Espíritu. Y en la Iglesia Ortodoxa piensan que el Señor Jesucristo testificó que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y por lo tanto la Iglesia Ortodoxa desde los primeros tiempos hasta el día de hoy enseña que el Espíritu Santo viene del Padre. Así, en el Dios único hay un principio único con igualdad de personas, una armonía perfecta que es violada por la adición católica. Y hay que recordar que incluso en el Segundo Concilio Ecuménico del año 381 confirmaron que no se puede cambiar nada en el credo, ni añadir nada ni quitar nada. Pero como vemos, los católicos romanos lo han cambiado y han añadido algunas palabras que cambian el dogma. Entonces, la tercera diferencia es el purgatorio. Por los católicos romanos no es un sitio físico, es un estado del alma transitorio de purificación, expiación, en el que después de la muerte las personas que han fallecido en estado de gracia sufren la pena temporal y nadie sabe por cuánto tiempo. Y lo aprueban como un dogma en 1439, en un concilio de Florencia. En la Iglesia Ortodoxa no existe. Ya sabemos que hay solo el cielo o infierno. Eran estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La cuarta diferencia son las indulgencias y es lo que aparece en el siglo XI en Francia. Entonces, remisión antes de Dios del castigo temporal por los pecados, y no es obligatorio, pero aún existe en el catolicismo. Antes tenías que pagar para reducir el tiempo a estar en el purgatorio. Incluso la Catedral de Vaticano fue construida con el dinero de las indulgencias. Y hoy en día no hace falta pagar. Sí, basta con realizar algunos hechos concretos, aunque las indulgencias siguen presentes en la Iglesia Católica Romana. Y en la Iglesia Ortodoxa no existen. Quinta diferencia, me gustaría daros un poco más de información sobre la comunión. Como hemos dicho antes, que es un tema muy complicado, incluso cuando hablamos sobre la comunión, pero hay que saber también algunas cosas adicionales. Entonces, en la Iglesia Católica Romana no dan la sangre de Jesús a la gente, solo al clero, y a partir de los 7 años pueden participar la comunión, digo los niños. Y en la Iglesia Ortodoxa recibimos la comunión bajo dos formas, con el clero. Y los niños pueden participar en la comunión sin ningún problema. Y el último tema sobre el que vamos a hablar hoy es el ayuno. En la Iglesia Católica Romana no comen carne solo el viernes de Gran Cuaresma, ayuno solo de 1 hora antes de la comunión, y en la Iglesia Ortodoxa todo es bastante diferente. Entonces, tenemos 4 ayunos durante el año, ayuno cada miércoles y viernes, ayuno de 3 días antes de la comunión, y esto es porque es necesario estar preparado para el encuentro con el Señor. Es necesario ponerse en orden y prepararse como mínimo 3 días para participar en la comunión. Para ello es necesario abstenerse de cualquier contacto sexual y limitarse en la comida, evitando comida cárnica, láctea de origen animal, y está prohibido ingerir comida o líquidos después de las 12 de la noche del día en que se va a tomar la hostia. Eso es lo que puede ayudarnos a entender un poco mejor la diferencia a nivel moral entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa. Y en resumen hemos hablado sobre la figura del Papa, el filioque, el purgatorio, indulgencias, la comunión y el ayuno. Y como hemos visto, las diferencias
En los dogmas vienen oficialmente a partir del 1054, cuando los católicos romanos añaden cosas que no vienen de los apóstoles, como la figura infalible de Papa, quien puede equivocarse, como hemos visto muchas veces y lo seguimos viendo. Incluso los católicos romanos añaden algo que ya estaba confirmado en los concilios ecuménicos, que no se puede tocar, como el credo, por ejemplo. Y también cómo vemos la Iglesia Católica Romana cambia cosas para ser más cómoda para la gente, pero la intención de la Iglesia Ortodoxa es cambiar la persona para que deje el pecado, sin cambiar la Iglesia, que viene de los apóstoles. Y como hemos visto, la Iglesia Ortodoxa estaba y está protegida de la arbitrariedad de una persona específica. En las Escrituras, el Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad. Esto significa que el Espíritu Santo no puede decir a los ortodoxos una cosa y a los católicos otra. Esto significa que la iglesia verdadera hay solo una y no hay salvación dentro de la iglesia falsa. Para terminar este vídeo, me gustaría compartir con vosotros estas palabras de padre Daniel Sesoev, quien dijo: ¿por qué Dios no llama a todos? Quienes no buscan la verdad no son llamados por Dios. ¿Y por qué? No buscar la verdad no es el resultado de los planes de Dios, sino el resultado de la falta de voluntad del hombre. Gracias. Si hay algunas preguntas o comentarios, podéis dejarlos debajo de este vídeo.